Cuando se usa el lenguaje, se destaca uno de los componentes de la comunicación para manifestar determinadas intenciones. En función de este componente es elegido un tipo de texto que va a permitir la comunicación. Por ejemplo, si se quiere transmitir información, el centro, el elemento del circuito de la comunicación donde vamos a hacer hincapié va a ser el referente. Y se va a utilizar un tipo textual acorde con esa intención. Informativo, científico, etc. Si se toma en cuenta el componente que predomina en el mensaje, pueden ser reconocidas 6 funciones del lenguaje, y este es el tema que vamos a ver en esta clase. Saber usar la función adecuada y reconocerlas en los mensajes de los demás forma parte de las competencias comunicativas, las habilidades comunicativas, es decir, se relaciona con nuestra eficacia de la comunicación. De acuerdo con la intención que tenga el emisor al transmitir el mensaje, va a utilizar algunas de las siguientes funciones. La función emotiva o expresiva se centra en el emisor del mensaje. El emisor está interesado en transmitir o comunicar a otros sus emociones y sus sentimientos, es decir, habla sobre sí mismo. Predominan la primera persona gramatical, las exclamaciones y a veces el modo subjuntivo. Suelen aparecer, por ejemplo, en los diarios íntimos, personales, en las cartas, en conversaciones. Cuando nos centramos en el mensaje, sí estamos hablando de la función poética. El emisor crea objetos artísticos mediante palabras y utiliza recursos expresivos. Esta función predomina, por ejemplo, en los textos literarios, en la música, en algunos eslóganes publicitarios y algunos titulares periodísticos. Por ejemplo, la luna acunaba al viento y le cantaba. En la función poética, como se busca precisamente crear un objeto artístico por medio de las palabras, el emisor presta mucha atención al tipo de palabras que utiliza. Entonces, por ejemplo, se utilizan recursos literarios como la rima, la metáfora, ¿sí? Porque el objetivo es que ese mensaje, ese producto creado, sea bello, sea estético. La función apelativa se centra en el receptor del mensaje. El emisor apela, es decir, dirige su atención al destinatario para captar precisamente su atención o para convencerlo de que haga o piense algo. En esta función predomina la segunda persona gramatical, es decir, tú o vos en Argentina, o ustedes en plural. El modo imperativo, que es el modo verbal que se utiliza cuando estamos dando una orden o una instrucción. Ya vamos a volver sobre el paradigma verbal y vamos a ver cómo utilizar este tipo de verbos. Y en general esta función es la que se utiliza en avisos publicitarios, en instrucciones, en los textos de las leyes que nos dicen qué debemos hacer o qué no debemos, y en los discursos políticos. Tomás Prait dice este ejemplo: corta con tanta dulzura. Acá tenemos una mezcla de dos funciones, después vamos a retomar la cuestión de la función predominante, pero Tomás Prait, cortar, ¿sí? Son verbos conjugados en el modo imperativo. La función referencial se centra en el referente del mensaje, es decir, en el tema. En esta función predominan la tercera persona gramatical, es decir, él, ustedes, ellos, perdón, él, ellos. Suelen aparecer los verbos conjugados en modo indicativo, ¿sí? Es el modo que da cuenta o da marcas de mayor objetividad en el lenguaje. Y las oraciones enunciativas, ¿sí? No son preguntas, no plantean dudas, sino que afirman determinadas cuestiones. Suelen aparecer textos enfocados en la función referencial
en las noticias que aparecen en los diarios, en artículos de revista, en artículos de enciclopedias, en los libros escolares que ustedes utilizan para estudiar. Entonces acá les dejo un ejemplo. La unión de varias aldeas dio origen a las polis o ciudad-estado. Esta es una cita de un texto de historia. Más adelante vamos a volver sobre esta función cuando veamos el texto expositivo explicativo, ¿sí? Y finalmente, estas dos funciones. La función metalingüística se centra en el código en el cual estamos emitiendo el mensaje. El emisor considera el lenguaje y sus usos. Entonces encontramos esta función en textos que reflexionan acerca de las palabras y los usos del lenguaje. Un ejemplo son las reglas ortográficas. Yo acá les puse como ejemplo las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Y finalmente nos encontramos con la función fática. Se centra en el canal por el cual estamos transmitiendo el mensaje. ¿Para qué sirve? Para que el emisor pueda verificar el funcionamiento del canal, ¿sí? Esta función se utiliza mucho hoy en día con las clases virtuales. Todo el tiempo los profesores que están verificando si el canal está funcionando. Entonces, ¿qué preguntamos los profesores? ¿Me escuchan? ¿Se ve el PowerPoint? Bien. Entonces, ahí está el mapa completo. Las funciones del lenguaje pueden estar presentes simultáneamente, es decir, a la vez, en un mismo texto, pero siempre va a haber una función predominante. Por ejemplo, un cuento es un relato ficcional, ¿sí? En el que entonces va a predominar la función poética del lenguaje. Pero dentro del cuento puede haber un diálogo en el que la intención del emisor sea convencer a alguien sobre algún tema en particular. Entonces, en ese fragmento va a predominar la función apelativa, es decir, la que está centrada en el receptor. Incluso los personajes pueden utilizar la función expresiva para transmitir sentimientos, emociones, sensaciones. La elección de una función del lenguaje no es consciente, pero sí lo es el tipo de texto que va a servir de medio para transmitir la función predominante en las secundarias. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Cuando ustedes tengan que escribir un cuento, ya saben que el cuento es un ejemplo de lo que va a predominar es la función poética, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los recursos para que finalmente se refleje el predominio de la función poética. Por ejemplo, los recursos literarios, como les comentaba antes, la metáfora, la anáfora, la humanización de personajes, animales, ¿sí? Y una serie de recursos que son propios de cada una de estas funciones, como también el uso de los verbos, ¿sí? En la función referencial, el predominio es el uso del modo indicativo, y en la función imperativa, en la función apelativa se utiliza el modo imperativo. Entonces, la idea no es que ustedes se aprendan de memoria el paradigma verbal, sino que cuando tengan que escribir un texto explicativo, en mi historia, por ejemplo, digan, bueno, acá yo tengo que utilizar el modo indicativo, a ver, y ahí repasamos cómo se conjugan los verbos en ese modo.